Hola, amigas y amigos. Hoy trataré de la relación entre pueblo, Estado y revolución. Sobre la cuestión del Estado, tengo varios textos publicados y ahora me di cuenta que eso solo puede ser en una reflexión lógica, una antesala de una profundización en la noción de pueblo. Porque, ¿qué es lo contrario de Estado? Lo contrario de Estado es el pueblo. Pueblo y Estado son dos realidades opuestas y antagónicas, lo han sido siempre y siempre lo serán. La teoría liberal de la nación, inventada por la Revolución Francesa, es una falacia, una mentira y una perversidad, porque considera que dentro de la nación el Estado y el pueblo conviven de tal manera que el Estado gobierna al pueblo y así se constituye la llamada nación. Esto no es así y esto que se inventa sobre todo en la Revolución Francesa es refutado por la historia misma de Francia. Recordemos el caso de la Comuna de París, en que el Estado francés se vuelve contra el pueblo francés y hace una matanza enorme cuando la célebre Comuna de París. Mis estudios sobre el Estado pues se han concretado en tres libros principalmente. Un libro gordo que es La democracia, el triunfo del Estado, que hay que entender el significado de este título. Significa que la democracia desaparece cuando triunfa el Estado. Y eso es lo que sucede con las revoluciones liberales y mucho más en los últimos 50 años. El avance del Estado, la estatización de las sociedades europeas significa el ocaso de la libertad, el ocaso también de las capacidades morales y convivenciales de las clases populares. El Estado es una máquina de poder que solo cree en el poder y según se va expandiendo y se va desarrollando, va destruyéndolo todo a su paso. Luego tengo aquí un folletito pequeño que es el estudio del Estado, que incluye lo mismo, pues bueno, es un texto cortito, fácil de leer, pero que da algunos datos significativos sobre la naturaleza del Estado, de los Estados, y que en su tiempo, porque ya está agotado, prácticamente agotado, tuvo buena acogida, sobre todo en ambientes juveniles populares, que querían algo así como una píldora sintetizada sobre la cuestión del Estado. Pero probablemente mi libro que más profundiza en el análisis del Estado es el giro estatolátrico, que se llama el giro estatolátrico, repudio experiencial del estado de bienestar. Giro estatolátrico porque yo observé cómo la gente de pensamiento radical se iba convirtiendo a la religión del Estado, a esta idea maniática, enfermiza, obsesiva, que considera que el Estado es el remedio a todos los males. Entonces, pues, una vez que esto triunfa, pues hay un mal social. Entonces, inmediatamente se considera que el Estado, a través de medidas intervencionistas de tipo legislativo, político, social, lo puede resolver. Que eso es falso está a la vista de todos. Por ejemplo, la cuestión de las drogas, el Estado no solamente es incapaz por completo de resolverlas, sino que el Estado es uno de los elementos fundamentales en la promoción y difusión de la drogadicción de masas. Es así porque el Estado es la causa del mal y no puede ser el remedio al mal. Pero ahora ya ha llegado el momento de entrar en los antagonistas al Estado. El primer antagonista al Estado es el pueblo, las clases populares, definidas como los sin poder. Aquellos que no tienen poder, entonces son el pueblo. Pero quien diga que es el pueblo y tiene poder, pues esto no es así, no es verdad, ¿no? Podemos señalar que ahora, como todo es cinismo y desvergüenza, se llama, por ejemplo, al parlamentarismo se le llama democracia. No es verdad. El parlamentarismo no es democracia, es simplemente una forma de dictadura política, constitucional, parlamentarista y partitocrática. Lo mismo sucede con la estructura política de las sociedades europeas actuales. Por ejemplo, en Roma se decía, la fórmula acuñada era el Estado y el pueblo de Roma.
perdón, el Senado y el pueblo de Roma. ¿Qué significaba el Senado? El Senado significaba el Estado. Había una distinción entre el Estado y el pueblo. El Senado era el Estado y el pueblo era el pueblo. Aunque la definición de pueblo no era exactamente la mía, pero al menos se diferenciaba entre estas dos realidades, una realidad política como aparato de coerción y otra el pueblo, que eran los dominados, los sometidos. Todo esto se ha tirado abajo y ahora nos encontramos con una definición de Estado en el cual el Estado aparece como el protector de las clases populares. Nada más falso ni más equivocado. Cuando el pueblo se reafirma en su ser e insiste en autogobernarse, entonces se produce la revolución, una revolución política que siempre tiene que tener al Estado como blanco. No hay ninguna revolución con el Estado, todas las revoluciones son contra el Estado. ¿Para qué? Las falsas revoluciones, las pseudo revoluciones, es para crear otro Estado, que generalmente es peor que el derrocado. Las verdaderas revoluciones consisten en la conquista de la libertad en una sociedad donde el pueblo se autogobierna sin Estado. Entonces se resuelve la dicotomía pueblo-Estado y queda solo pueblo, que es la posición que yo defiendo, un pueblo capaz de autogobernarse, capaz de ser por sí mismo. Pero no solamente el pueblo es el antagonista del Estado, sino que también lo es el individuo. El antagonismo individuo y Estado es decisivo y fundamental. A menudo cierto comunalismo, que es puro gregarismo, se olvida del individuo. No puede ser. El individuo es fundamental y es uno de los elementos que más desgastan al Estado, a los Estados, en su afán totalitario. El Estado actual, el Estado contemporáneo, ha ido creciendo y creciendo de una participación muy pequeña o pequeña en la economía, ahora domina la economía. Ahora mismo tenemos que el Estado español domina más o menos el 50% del Producto Interior Bruto, cuando no hace tanto, hace 50, 60 años, o incluso antes de la Guerra Civil, 80 años, se quedaba en el 10-15%. El crecimiento de su capacidad de control y dominio sobre la economía nos muestra su crecimiento. Entonces aquí ahora todos están a favor del Estado. Está la derecha, que claro, quiere más Estado, aunque luego de vez en cuando hacen una frasecita sobre que hay mucho Estado, pero solo es demagogia, demagogia ante la inquietud que le produce a la persona media, a la persona de la calle, ver que los impuestos directos e indirectos se llevan la mayor parte de sus ingresos. Y luego está la izquierda, que sigue el ideario falangista, el ideario mussoliniano, de incrementar el Estado de todas las maneras posibles para, se supone, no se sabe muy bien hacer qué, ¿no? Porque si el Estado expolia y explota al pueblo, pues no se sabe cómo luego esa parte que el Estado le roba, le expolia, le explota al pueblo, se supone que se lo devuelve luego, es decir, le roba como 100 y le devuelve como 20, que eso no es ni más ni menos que el mecanismo del estado de bienestar, ¿no? Se queda el Estado con la parte del león y luego le da unas cuantas migajas al infeliz, a la infeliz que es obligada, puesto que no hay libertad frente al estado de bienestar. Todos los asalariados estamos obligados a dedicar una parte fundamental a mantener esa patochada, que hay que decir que es una invención del franquismo. Aquí es el franquismo que con la ley de 1963 pues impone el estado de bienestar. Os hago observar de paso cómo los fascistas de izquierda coinciden con los fascistas de derecha en este culto maniático enfermizo hacia el Estado, considerando que es una gran conquista de los trabajadores, dicen, lo que no fue nada más que un invento de la falange y del falangismo en 1963. Bueno, en las condiciones actuales la soberanía popular no es real. La soberanía popular se realiza en una democracia que es un régimen sin Estado, un régimen de autogobierno con libertad política, libertad de conciencia y libertad social. El Estado en su desarrollo ha ido creando otro monstruito que depende del entorno, que es la gran empresa multinacional. La gran empresa multinacional depende absolutamente del Estado, y cuanto más fuerte sea el Estado, más fuerte será el capitalismo multinacional globalizador. Eso quedó muy claro, clarísimo, vamos, en la crisis de 2008-2009, sobre todo en Estados Unidos, donde, vamos, el capitalismo privado, las grandes empresas del automóvil, de la construcción,
se van derrumbando, se van desmoronando, y entonces es el Estado el que acude al quite. De ahí que hay un verdadero frenesí para, en las próximas crisis, tiene que haber un Estado potente que salve al gran capitalismo de la debacle, de la catástrofe, del desastre. Y por eso toda esta izquierda estatolátrica, izquierda fascistoide o directamente ya fascista, izquierda procapitalista, entonces está preocupadísima con que haya un Estado cada vez más poderoso. La soberanía popular es la capacidad real que tiene el pueblo de autogobernarse. En el parlamentarismo no existe soberanía popular, existe la soberanía de los partidos políticos, que son solo entes estatales, en todo pagados por el Estado y en todo dirigidos por el Estado, por las instancias principales del poder real. Luego existe un parlamento que es una parodia de debate y de discusión, puesto que todos los que van al parlamento pues son simplemente marionetas del Estado, agentes del capitalismo, sean quien sean. Tenemos pues que el antagonista principal del Estado es el pueblo, pero también el individuo, la persona, que sufre el expolio y el saqueo del Estado. Por ejemplo, ya lo he dicho otras veces, al asalariado medio el sistema de estado de bienestar le cuesta 8.000 euros de media anuales. Fijaos lo que podría hacer en un sistema autogestionado donde pusieran en común 1 millón de personas, 1 millón de asalariados, si hubiera libertad para poner en común esos 8.000 euros, lo que podría ser. Eso sí sería un golpe fundamental al capitalismo. Y ahora encima resulta que como el Estado se ha ido gastando el fondo de reserva, pues no hay dinero, es decir, nos ha expoliado y ahora encima se ríe de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que el Estado va contra el pueblo y el Estado va contra el individuo. Todo Estado, el Estado español, un futuro Estado vasco sería lo mismo, un futuro Estado catalán, imposibles de crear, puesto que en la Unión Europea ya no hay sitio para más Estados, pues lo que se está haciendo es un proceso de dilución de los Estados actuales en esa nueva entidad estatal que es la Unión Europea, con un Estado unificado hegemonizado por Alemania. El Estado básicamente es un aparato de poder y no entiende de nada que no sea la razón de Estado. Su único objetivo es incrementar su poder a todos los niveles, su poder militar, su poder policial, su poder funcionarial y su poder económico a través del régimen fiscal. Quien espera otra cosa del Estado, de cualquier Estado, se equivoca por completo. Y cuando se constituye un Estado, pues las clases populares de una manera o de otra se oponen a ese Estado y empiezan a verle como su enemigo, como su antagonista, y surge el antagonismo inevitable entre el pueblo y el Estado. De ahí que periódicamente todos los Estados tengan que hacer piruetas para aparecer como amigos del pueblo, como benefactores, como gente maravillosa y tal. Entonces voy a definir el poder del Estado en ocho elementos objetivos de poder, que son, en primer lugar, el poder militar. Un Estado en esencia es ejército, y quien realmente manda en todas las sociedades es el ejército. Os daré un dato. El Pentágono, que no es nada más que el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, es la principal y fundamental potencia mundial en el terreno del poder. No hay ninguna potencia multinacional, ni gran empresa, ni nada que alcance el nivel que tiene el Pentágono de poder personal. 2,5 millones de personas trabajan para y por el Pentágono. De ahí que es la principal fuerza económica, además de la principal fuerza militar, porque daros cuenta que son funcionarios armados con todo tipo de armas, y hay que decir que ni mucho menos el aparato militar de Estados Unidos se reduce al Pentágono. Digamos, es su cerebro pensante y planificador. Pero luego una parte muy importante de la industria sirve al Pentágono, aunque aparece como industria civil, y muchas instituciones de un tipo o de otro que aparentemente son civiles, en realidad no son nada más que secciones del ejército. Estamos en sociedades altamente militarizadas, y entonces hay un esfuerzo desesperado para ocultar esta militarización de las sociedades actuales. Esto es el hecho más notorio. En segundo lugar, el Estado es poder policial. Tenemos 350.000 policías.
que es fácil decirlo, o sea, 200.000 entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas, y luego unos 150.000 policías municipales, cada día más militarizados, cada día más preparados y cada día más armados. Esto es el Estado policial. Hay que decir que solamente la ley de violencia de género ha incrementado, al parecer, el poder policial en 70.000 policías. Y ahora con la ley del menor, esa aberración, esa monstruosidad a la que tenemos que oponernos acudiendo a todas las formas de lucha, la ley del menor que viene, ¿cuánto le incrementará? ¿100.000 policías más? Bueno, daros cuenta que incluso en términos económicos esto no se puede mantener. Si sumamos, encontramos que entre el aparato policial y el aparato militar hay medio millón de personas que viven de los asalariados. Esto es una masa parasitaria imposible de mantener. Luego está el poder judicial, que cada día más es un poder femenino y que acabará siendo un poder aterrador. El poder judicial da miedo, da pánico, aplica las leyes con una arbitrariedad y una violencia total. Y ya, bueno, pues es un poder femenino que es una aportación de las mujeres al totalitarismo de Estado. Luego está el poder fiscal. Ya sabéis que la mitad de vuestro tiempo de trabajo se lo apropia el Estado. Y no, como dicen los demagogos de la izquierda fascistoide, para pagar las pensiones. Eso es lo que menos les importa. Se lo apropian sencillamente para pagar a los policías, para pagar a los militares, a los jueces, para mantener cárceles y también para pagar el sector parasitario más horrible de todos, que es el partitocrático. En total, entre funcionarios y no funcionarios, los partidos políticos mantienen unas 600.000 personas. ¿Os parece mucho? Bien, hagamos un debate sobre el número. 600.000 personas. No se trata solo de los funcionarios, sino de los neofuncionarios. Esto no puede mantenerse si sumamos los policías, los jueces, los militares y toda la horda partidocrática. Tenemos más de 1 millón de gente que son parásitos, que no valen para nada, que no sirven, que no cumplen ninguna función, pero que nos explotan y viven de nuestro esfuerzo. Daros cuenta que si todo esto no existiera, el tiempo de trabajo podríamos reducirlo a la mitad y no tendríamos que soportar toda esta superestructura monstruosa. Pero luego está el poder mediático, adoctrinador, que adopta muchas formas, bien sea directas a través de las radios y las televisiones estatales, o bien indirectas, puesto que si nosotros vemos las televisiones privadas, ¿son privadas en qué sentido? Puesto que normalmente están financiadas de una forma u otra por el aparato estatal, de la misma manera que cuando se desploma la gran empresa capitalista en Estados Unidos y Norteamérica en 2007, 2008 y 2009, quien la salva es el Estado, son los estados. Y cuando venga la próxima crisis sucederá lo mismo, porque la gran empresa multinacional es flor de invernadero, es una cosa absolutamente ineficiente que en realidad vive de lo que nos detraen a nosotros a través del expolio fiscal. Pero luego tenemos otra segunda parte, que es el poder académico y escolar, la pedantocracia. Esto es terrible porque, por ejemplo, ¿para qué sirven las universidades? Ahí se ha creado un aparato que enseña, de qué vale. Algún día habrá que hacer algún estudio muy curioso para ver el rendimiento real de este sistema, que está hecho por unos funcionarios con un altísimo nivel económico, los cuerpos de catedráticos y los cuerpos de profesores. Cuando yo digo que son profesores funcionarios se ofenden, pero es que no es verdad. No es verdad que las universidades son directa o indirectamente mantenidas por el Estado, por el sudor y el esfuerzo de los trabajadores a los que se les expolia fiscalmente. Entonces, ¿por qué se ofenden? Y luego está en octavo lugar, el poder funcionarial. Al parecer, la gente que no quiere ver la realidad del Estado se olvida que aquí existen, a día de hoy, 13 ministerios, hay que decirlo, 13, que son, digamos, unas estructuras parasitarias terribles. Si los que son de Madrid pueden ver los nuevos ministerios, estas moles grises de granito gris, todas iguales, en las cuales vive toda una masa funcionarial que sencillamente en el 99% de las cosas que hace o son funestas y perversas, van contra el pueblo, son operaciones de ingeniería social o mecanismos de manipulación y adoctrinamiento o elementos de destrucción de la conciencia moral de la multitud,
entonces no valen para nada más que eso. Pero ¿cómo es posible ignorar la existencia de los ministerios? A veces son 13, a veces son 14, me parece que en los tiempos de Zapatero, que es un estatólatra enfermizo y desquiciado, llegaron a ser 15, ahora me parece que son 13, pero bueno, si tal me equivoco, lo siento, mirarlo por ahí y aseguraos. Pero vamos a leer el nombre de los ministerios, a ver si ya de una vez este asunto queda claro. Ministerio de Defensa, nada menos, de Defensa. ¿Por qué no se llamaría Ministerio del Ejército como antiguamente? ¿Veis? Cada vez más usan eufemismos, Ministerio del Ejército, Ministerio del Interior, antes se llamaba de la Gobernación o Policía, en fin, los encargados de repartir bofetadas y de tener a la gente en su sitio a porrazos y a tiros. Ministerio de Justicia, ¿por qué no le llaman Ministerio de Injusticia directamente, no? Ministerio de ¿la presidencia de qué? ¿La presidencia de qué? Lo que necesitamos es una verdadera democracia, no esta patochada y esta parodia del parlamentarismo que sencillamente es una dictadura. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, o sea, de entrar en los países del tercer mundo a manipularlos con la cooperación, con las ONGs y con todos estos mecanismos que se han inventado para mantenerlos en la pobreza y luego obligarles a que vengan como emigrantes. Primero les roban por un lado y luego les obligan a que vengan aquí como mano de obra barata. Otro, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o sea, también le podríamos llamar Ministerio de Deseducación, Ministerio de Adoctrinamiento, Incultura y Negocio Deportivo. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, esto significa Ministerio de hacer que todo el mundo esté medicalizado, servicios sociales que son cuáles, que es simplemente las migajas que dan a la gente para que deje de ser por sí misma y se conviertan en sujetos tutelados por el Estado, e igualdad, más bien sería de desigualdad, ¿no? Puesto que es un ministerio del sexismo en el cual a las mujeres se les otorga todos los derechos y a los varones todos los deberes, pero no a los varones de las élites, sino a los varones de las clases populares, que se han convertido en el nuevo sexo oprimido, el nuevo sector que está sometido al acoso y al control policial. Ministerio de Economía y Competitividad. ¿Qué os parece la economía competitiva? Es que me parto de risa, pero si la economía hoy cada día es más ineficiente, más ineficiente. Y de ahí, pues todas estas crisis aterradoras, ya veréis cuando llegue la próxima, cómo la economía se viene abajo, como se vino abajo en 2008. El capitalismo se vino abajo en 2008 y lo salvó el Estado. Los que son partidarios de la teoría falangista de que el Estado tiene que ser omnipotente, pues están trabajando para que cuando llegue ese momento, pues haya un Estado poderosísimo que salve de nuevo al capitalismo. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en fin, sin comentarios, medio ambiente, nada menos dicen. Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Industria, cuando aquí para hacer que Alemania se quedara con toda la industria fue la izquierda en el gobierno en tiempos de Felipe González los que llevó adelante la desindustrialización. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ahí está la Hacienda, es decir, el expoliarnos, el robarnos a través del sistema tributario. Ministerio de Fomento, esto ya se me escapa, ¿fomento de qué? Quizá de la inmoralidad, de la pérdida de valores, de la depresión colectiva, etcétera. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ¿cómo pueden decir eso cuando hay 3 millones de parados y se sigue trayendo más y más inmigrantes? Sería lógico que se diera trabajo primero a la gente de aquí y luego se trajera inmigrantes si es necesario, pero no se hace así. La Seguridad Social, bueno, ya veis, en fin, quien crea que todo consiste en pedir que la Seguridad Social incremente las pensiones, pues se equivoca completamente. Yo lo he explicado en alguna de estas intervenciones. Pero ahora tenemos que hay muchos sectores que no entienden lo que es el Estado y entonces te dicen que el poder está en manos de la masonería o en manos de los jesuitas o en manos de algún grupo extraño. Pues no, el poder esencialmente es un poder militar, un poder funcionarial, un poder judicial, un poder de los aparatos de adoctrinamiento, universidad, etc. Y eso es el poderes. Yo empleo a veces la expresión poder/poderes y eso es lo que constituye el Estado. Pero si hace 300 años el Estado era muy débil, la gente vivía tranquilamente porque se metían muy poquito con ellos, entonces cumplía funciones estatales la Iglesia.
Hoy la Iglesia ya es una institución de tercera fila en desintegración y entonces es el Estado. Entonces ahora mismo tenemos que hacer un combate por la libertad contra el Estado. El Estado es el enemigo número uno de la libertad, el enemigo número uno del pueblo y el enemigo número uno del individuo. Y aquí la línea divisoria está entre los que están a favor del Estado y los que estamos a favor de la libertad. Pero no solamente es el Estado, sino las criaturas que el Estado ha creado. La gran empresa capitalista multinacional globalizadora es una criatura del Estado. Y entonces la revolución tiene como blanco al Estado y a las criaturas del Estado. Si nosotros queremos crear una economía libre, una economía de la libertad, tenemos que acabar con la gran empresa multinacional para lograr precisamente una economía de la libertad, porque no puede haber libertad civil mientras exista la gran empresa multinacional, que además es extremadamente totalitaria, extremadamente ineficiente y extremadamente desestructuradora de la sociedad. El capitalismo ha llegado ya a un punto en que no se le puede mantener más, en que no puede soportar, pero sobre todo pienso hacer de esto un estudio minucioso y quiero explicar la gran mentira de su supuesta eficacia. Es una mentira espantosa y toda esta idea de la robótica, la tecnología, toda la inteligencia artificial aplicada a la producción, todo eso son camelos. El hecho cierto y verdadero que lo que viene de ahí es simplemente pobreza, desestructuración y decadencia. También considerando que si nosotros sumamos al ejército, a la policía, a las instituciones ministeriales y lo peor de todo, que es el aparato partitocrático, nos sale más de 1 millón de parásitos, de gente que sirve para qué, que produce qué. Entonces esta gente económicamente hace un efecto doblemente negativo. Por un lado no producen nada útil, ningún bien, ningún servicio deseable, y en segundo lugar tienen unos gastos enormes. Mirad, hay un estudio por ahí que dice, si uno va a por ejemplo, a un restaurante caro, carísimo, donde allí es costosísimo, vamos, tomarse un vaso de agua y no digamos las comilonas pantagruélicas que se da esta gente, la mayoría de la gente que se encuentra allí comiendo no son tanto empresarios privados, sino que son sobre todo altos funcionarios del Estado o altos funcionarios de las empresas del capitalismo de Estado. Ellos son los que realmente son la clase dominante y la aristocracia del dinero, porque ellos tienen a su favor el dinero del Estado, que es omnipotente en la medida que el Estado es el 50% de la economía. Entonces el otro 50% hay que dividirlo entre la empresa privada, los ingresos de los asalariados, etc. Por la derecha están los liberales, que de vez en cuando sueltan alguna lagrimita hipócrita, una lagrimita de cocodrilo, diciendo que es que ellos en realidad quieren adelgazar el Estado. Pero vamos a ver, eso te lo dicen inmediatamente, te hacen una loa de la Guardia Civil, una loa del Ejército, y entonces te dicen que quieren adelgazar al Estado porque el Estado es muy costoso, sí, pero ¿qué piensan adelgazar del Estado? ¿Piensan reducir la Guardia Civil a la mitad? ¿Qué sería? Porque esto ya es un aparato policial, es el Estado policial. No, de eso nada. El Ejército, según ellos, tiene que tener más gastos. La presión fiscal, ellos que están muy ligados a la gran empresa privada saben perfectamente que la gran empresa depende de los subsidios y las subvenciones del Estado. Esto ya por ahí algunos estudios preciosos que te van explicando cómo se subvencionan las empresas, no siempre directamente dándoles dinero, sino creando las infraestructuras, modificando a través de operaciones de ingeniería social que la gran empresa no puede hacer por sí misma, entonces el Estado lo va sirviendo. Y esto se lleva haciendo así desde hace 250 años por lo menos. El capitalismo ha surgido del Estado y solo desaparecerá cuando derrotemos al Estado en un choque abierto, que eso es realmente la revolución. Por lo tanto, el liberalismo es una forma de estatismo demagógico. De la misma manera que la izquierda es brutalmente y zafiamente estatista, sin darse cuenta que ahora ya no estamos en esa onda, la derecha es hipócritamente estatista. Tenemos bocazas como Federico Jiménez Los Santos, por ejemplo, que ellos de vez en cuando suelta una lagrimita de cocodrilo. Pero vamos a ver, Federico, tú sabes perfectamente cómo son las cosas. Tú que eres tan partidario, ¿de qué
del libre mercado. No me hagas reír, pero ¿qué libre mercado? Pero si el mercado en condiciones de Estado no es absolutamente libre, es no libre. Lo que nosotros íbamos a implantar destruyendo al Estado es un libre mercado en donde la gente modesta puede hacer sus transacciones sin necesidad de mercado y probablemente de dinero del Estado. Quiero decir, sin necesidad de Estado. Entonces vamos a situar las cosas. Lo del libre mercado es una mentira horrible. De la misma manera que toda la que ellos dicen, que es todo esto de la competencia y tal, pero ¿cómo puede haber competencia libre o ninguna acción económica libre cuando hay una entidad que se lleva el 50%, y lo vuelvo a decir ya por vez cuarta 5, de la riqueza producida de los bienes y servicios y los mangonea a su servicio? La única libertad posible es la libertad sin Estado, y entonces ahí es donde aparece el pueblo. Entonces vamos a concentrarnos en el análisis de lo popular, porque nosotros queremos un pueblo absolutamente dedicado a su autogobierno, sin instancias supuestamente gobernantes. Por ejemplo, vamos a pasar revista. En vez de poder militar, armamento general del pueblo. Esta fórmula del armamento general del pueblo no sirve para las guerras ofensivas. Es decir, no sirve para conquistar otros países y para hacer intervenciones por ahí, pero es sumamente eficaz en las guerras defensivas. Como aquí de lo que se trata, simplemente de defenderse sin ofender a nadie, cada cual en su país, en su territorio, con su lengua, pues entonces nosotros tenemos que buscar la fórmula del armamento general del pueblo, con ausencia total y absoluta de ejército profesional. Esto nos quitaría unos gastos enormes y colosales y nos salvaría del miedo al ejército, porque no olvidemos que el ejército ha sido siempre y es la principal fuerza fascista. En el 36 es el ejército el que se subleva contra el pueblo y el ejército el que crea el fascismo. Franco era el jefe del ejército y el jefe del Estado fascista. Poder policial, exactamente igual. La Guardia Civil se crea en 1844 y tiene que desaparecer ya. La gente puede cumplir funciones de defensa de la ley, del derecho y del orden público por turno, igual que se hacía en siglos pasados con las milicias concejiles. No necesitamos para nada las policías. Lo podemos hacer por nosotras y nosotros mismos, por un armamento del pueblo que cumpla funciones de mantenimiento del orden público y de la paz. Poder judicial, no lo necesitamos en absoluto tampoco. Podemos crear el derecho por nosotros mismos y hacerlo cumplir por nosotras y nosotros mismos. El pueblo es soberano y tiene que ejercer por sí mismo el poder judicial absoluto. El poder fiscal, pero esta monstruosidad del 50% se quedaría muy reducida, puesto que no habría funcionarios, ni habría policías, ni habría militares que cobren y que nos hagan, pues estos expolios que constantemente padecemos. El poder mediático se tiene que acabar. El poder mediático tiene que acabarse porque no queremos que nos adoctrinen, que nos manipulen, que nos conviertan simplemente en robots a través del visionado de 5 horas diarias de televisión, que es lo que, por desgracia, hace tanta gente. Luego está el poder partitocrático. Los partidos subvencionados por el Estado, que no son nada más que máquinas de prebenda, de privilegios, de robo, que es imposible unos partidos que no sean absolutamente corrompidos, tiene también que desaparecer. Luego el poder académico, el pueblo se autoeduca, no necesitamos para nada a los sabiondos y sabiondas, a los pedantócratas. Estos, el que quiera ser pedantócrata, que lo haga a costa de su bolsillo. Las universidades, en la forma que hoy existen, tienen que desaparecer. Aparecen en el siglo XIII, en el momento que se está construyendo, después de la gran revolución altomedieval, se está creando el poder estatal, y entonces ahora celebran el Estudio General de Palencia, lo de Salamanca, bla, bla, bla. Todo eso tiene que desaparecer y tiene que haber un sistema de autoconstrucción de la sabiduría popular. El poder funcionarial, los 13 ministerios, tienen que también desaparecer todo. No necesitamos los cuerpos de altos funcionarios que nos manipulan, que nos gobiernan, que hacen informes espantosos, que están dedicados día y noche a operaciones de ingeniería social, a destruirnos, a engañarnos, a manipularnos, a explotarnos. Por desgracia, un sector que en otro sentido hace aportaciones positivas, como es el llamado movimiento conspiranoico, no entiende lo que es el Estado.
y como no entiende lo que es el Estado, pues ahora está derivando hacia la extrema derecha y no entiende lo que es la revolución. No hay salvación a los grandes problemas de las sociedades actuales sin entender que el Estado es el mal, el origen del mal, el mal político, el mal moral, el mal del individuo viene de ahí, porque es ahí donde está concentrado el poder. El Estado solo busca el poder para sí mismo a costa del pueblo. Entonces, ahora es triste ver que gente y colectivos valiosos de la conspiranoia se están dejando llevar hacia una extrema derecha que tiene que ser combatida a sangre y fuego. ¿La teoría liberal de la nación? Pues la teoría liberal de la nación es un invento horrible porque pretende decirnos que el Estado y el pueblo son la misma cosa. Mentira, mentira, mentira. Eso se vio perfectamente en la Guerra Civil y se ha visto montones de veces. Vamos a escribir la historia de Europa en los últimos 200 años desde la Revolución Francesa para aquí y vamos a mostrar que ningún país, el Estado y el pueblo han convivido, sino que han estado siempre en antagonismo permanente. Y esto sería muy importante que se entendiera en Cataluña, Euskal Herria, etc. ¿Por qué no puede el pueblo gobernarse a sí mismo? ¿Por qué? ¿Tiene alguna dificultad congénita? ¿Es tonto? ¿Son gente talada? ¿Son cretinos? No. Simplemente no puede gobernarse porque no le dejan gobernarse. Entonces la revolución tiene que romper esa camisa de fuerza e imponer por el uso de procedimientos especiales el poder popular, la soberanía popular en su forma directa y la verdadera democracia que debe realizarse en la forma de gobierno por asambleas, pero también en ausencia de toda forma de diferenciación entre pueblo y gobierno. No puede haber ninguna diferenciación ni puede haber, por lo tanto, un sistema fiscal. El liberalismo es estatismo. Es una de las peores formas de estatismo. Yo hice una intervención en vídeo que está por ahí sobre la Constitución de Cádiz de 1812 y mostré qué fue la Constitución de Cádiz, que es la primera de las constituciones supuestamente liberales, y cómo realmente es una creación del ejército, sí, del ejército. El liberalismo es estatismo y el estatismo es militarismo. Y todos los que a la derecha o a la izquierda siguen soñando despiertos con un Estado hipertrofiado son unos estatistas militaristas. Pero ahora hemos entrado en una nueva realidad estatal que es la de la Unión Europea. La Unión Europea es el nuevo estado de estados y en él se están diluyendo los estados que han existido hasta hace poco en Europa. Ya el Estado español no tiene sustancia por sí mismo o la tiene muy poca y está derivando hacia el que un nuevo poder estatal unificado que sería el de la Unión Europea, que se va a materializar a muy corto plazo en la creación de un ejército europeo al que se le dan unos 2 millones de soldados y entonces pues eso ya sería la constitución de los Estados Unidos de Europa o la creación de la nación europea. Eso significa el final de la cultura y las lenguas europeas y por eso lo están preparando con una entrada masiva de inmigrantes para crear un colapso cultural, para llevarse a sus últimas consecuencias la culturación de los pueblos europeos y una vez que esta culturación haya avanzado mucho, entonces ya se procedería a la constitución de este Estado europeo. No hace falta decir que es algo monstruoso al que nos tenemos que resistir. Están destruyendo la cultura europea para crear una realidad nueva en sus dos versiones. La cultura europea erudita, la herencia griega, romana, que está prácticamente ya muerta, y la cultura también popular, que ahora a mí me interesa más porque el pueblo es creador de cultura, es capaz de tener valores, de tener moralidad, de tener criterios claros y definidos sobre el autogobierno de las sociedades y sobre la economía. Y si no es capaz ahora en este momento, porque está asombrosamente alienado, aculturado y aniquilado como realidad pensante y activa, puede llegarlo a ser en un futuro, y en un futuro entonces cuando el pueblo se recupere y vuelva a ser pueblo como realidad en sí y por sí, entonces eso será la revolución, porque la revolución tiene como elemento negativo la destrucción del Estado y sus criaturas, como la gran empresa multinacional. Pero eso es lo negativo, lo destructivo de la revolución. Lo constructivo es la idea de pueblo. La revolución se basa en dos categorías, pueblo y libertad, y con una tercera añadida que va implícita en la noción de pueblo, que es individuo. Entonces, pueblo, individuo y libertad son las categorías, pero un pueblo
que no sea plebe, que no sea populacho, que no sea masa destruida y aniquilada, que es lo que ahora se está intentando, y también en parte con toda esta mezcla de cientos de lenguas, cientos de culturas, de etnias en Europa, que lo que están haciendo es anegar y destruir la cultura europea, que es la más valiosa y la única que en los últimos 2000 años ha tenido la idea de revolución. En el resto de las culturas, que también tienen sus aspectos positivos, como no, pero no existe la idea de revolución. La idea de revolución es una creación europea, una creación que surge hace 2000 años ligada a procesos muy interesantes que van a llevar primero a la revolución alto medieval y que después han estado en el meollo de la cultura europea como gran cambio y gran transformación, no solamente política y económica y social, sino transformación del individuo. Esa creencia que el individuo puede mejorarse, puede transformarse cualitativamente y puede llegar a ser algo nuevo y superior a través de la ética y a través de los valores y a través de la convivencia y a través del amor, es una idea específicamente de la cultura europea y la que yo quiero rescatar y la que debemos rescatar porque eso es mortal para el Estado y es mortal para el capitalismo. Ahí hay una pugna total y ahora se están buscando mecanismos para ahogar todo esto a través de la destrucción por diversos caminos y mecanismos de lo que ha sido la cultura europea. Por lo tanto, tenemos que considerar la idea de pueblo como esencial y tenemos que trabajar en ella, pero también tenemos que considerar la idea de libertad. Libertad política, que hoy no existe, la libertad política en Europa, y mucho menos va a existir cuando creen esa monstruosidad llamada Estados Unidos de Europa, la libertad de conciencia que afecta al mundo interior del individuo y que es básicamente una libertad individual. Tenemos que dar la batalla en defensa de todo lo que sea individual, porque eso es la negación del Estado. Y tenemos que mostrar que todos los estatólatras, todos los que suspiran y lloran por el Estado son unos fascistas. Todos los estatólatras son unos fascistas, o bien lo son ya o están a punto de serlo. Me da igual que sean de la derecha o que sean de la izquierda. Y las soluciones no pueden ser de Estado, tienen que ser populares. Dadme un problema y dadme la solución popular, no la solución estatal. Vamos a trabajar en la base de la sociedad, vamos a poner en pie al pueblo, vamos a hacer que el pueblo llegue a ser por sí mismo, que tome conciencia de sí mismo, que recupere su axiología y sus valores. El pueblo, los pueblos europeos, los 50 o más pueblos que hay en Europa, o 60, tienen que llegar a ser por sí mismos. Y el día que los pueblos despierten, entonces eso será la revolución. El sistema actual es totalitario en el terreno político porque se basa en una dualidad. Lo que se elige no es el poder real. Los partidos políticos no son nada más que fantoches y marionetas dirigidos desde el Estado, desde el ejército, básicamente. El ejército es quien los manipula en la distancia, desde los ministerios, el ministerio tal, el ministerio cual, le dicen lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir. Los partidos políticos son marionetas manejadas, todos ellos, todos. No puede haber ningún partido político que entre en el Parlamento o que se presente a elecciones si no es una marioneta de los poderes fácticos, de los poderes reales. El Parlamento tampoco es real, ahí no está el poder real, ni está, las elecciones no son nada más que una parodia ridícula para dividir a la gente, nos enfrentan como entre hombres y mujeres, entre esto y lo otro, y están siempre buscando el enfrentamiento y la división popular a través del juego partitocrático. Todo esto es una cuestión absolutamente intolerable. Pero entonces, ¿el poder real cuál es? Pues lo he dicho antes, el poder ministerial, el poder militar, el poder académico, el poder mediático. Esos son los verdaderos poderes, no hay que irse a buscar poderes raros de estas cosas, que hay gente que va en la sombra y entonces, como hacen la gente de la conspiranoia, que están siempre buscando esos poderes ridículos. Vamos a ver, vamos a estudiar el poder de los ministerios. Yo antes he leído la lista de los 13 ministerios que hoy operan. Entonces es ahí donde está el poder real. Hay gente curiosa que cree que los altos funcionarios van a los ministerios a leer el ABC, a tomarse un cafelito y a irse a su casa tan tranquilos. Pues no, van allí a hacer cosas horribles, a establecer proyectos horribles, a cosas que luego de repente nosotros vemos que se nos vienen encima y no sabemos dónde han salido de los ministerios. El poder ministerial tiene que desaparecer.
tiene que desaparecer, y cuando nos hayamos librado de todos estos poderes reales, fácticos, los poderes de verdad, como pueblo, como personas, daremos un salto cualitativo adelante, y eso sí será una nueva humanidad y un nuevo ser humano liberado de esta camisa de fuerza y de estos elementos de desestructuración. Pondré un caso. Hay muchos sectores que están muy preocupados por el fenómeno de la medicalización, por el fenómeno de que a la gente se la atiborra de medicinas horribles, que les hacen daño, que les matan, que los convierten en vegetales, en fósiles y tal. Pero realmente eso no surge porque sí, surge porque el médico de base tiene que seguir unos protocolos, tiene que recetar unas medicinas, y si no, arriesga incluso su puesto de trabajo. ¿Y quién le obliga a esto? Pues el Ministerio de Sanidad. Todo esto está dirigido por el Ministerio de Sanidad, que es el que obliga a las vacunas, etcétera, etcétera. Sin embargo, me duele que muy a menudo la gente que critica tanto la medicalización y tal no sea capaz de elevarse al fondo del problema, que es el problema de la cúpula del Ministerio de Sanidad, quien decide todo esto, los protocolos médicos, el intervencionismo maniático con las medicinas, al servicio de las multinacionales farmacéuticas. Sí, cuidado, pero las multinacionales farmacéuticas interesan muchísimo al Estado porque pagan unos impuestos tremendos, y ya sabéis que todas las grandes empresas entregan al Estado al menos un tercio de sus beneficios. Una parte de las multinacionales farmacéuticas son empresas estatales o coparticipación estatal que rinden muy jugosos beneficios al Estado. Entonces vamos a ver si ya vamos al meollo del asunto y no nos dejamos llevar a cuestiones que son un tanto infantiles porque no sabemos localizar dónde está el poder real. Entonces nuestras categorías en lo positivo tienen que ser la categoría pueblo, la categoría libertad y la categoría individuo. Necesitamos una interpretación holística de la libertad. Tenemos que pensar mucho en la libertad. La revolución va a crear una sociedad de la libertad, una sociedad donde la gente sea libre, razonablemente libre. La libertad, como toda realidad humana, es finita, pero el individuo tiene que ser libre y la comunidad popular tiene que ser libre. Y esta libertad nos permitirá alcanzar niveles de vida y de existencia cualitativamente superiores en lo espiritual, en lo convivencial, en lo afectivo, en lo intelectivo. Vamos a crear una humanidad nueva a través de la noción de libertad, la noción de individuo y la noción de pueblo. Y también, naturalmente, libertad en el acto productivo. Vamos a liberar a la producción y a la economía de todas estas horripilancias, de esta tecnología destructiva que luego nadie la aguanta. Esta gente que está tan contenta poniendo por ahí robots y tal, yo les digo, señores ingenieros, señores super sabios, bla, 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 ¿estarían ustedes dispuestos a aguantar trabajando en este mundo de la robótica como simplemente dependientes de lo que ustedes crean? No, ¿verdad? Ustedes crean todas esas cosas y luego ponen allá a otra pobre gente que es triturada, es destruida por esa tecnología. Pues si ustedes creen que eso es tan maravilloso, demuéstrenoslo comprometiéndose a trabajar 10 añitos bajo los sistemas técnicos que usted imponen. ¿A qué no lo soportarían? ¿A que se derrumbarían en el alcoholismo, en las drogas, en el tabaquismo, sufrirían infartos, se enfermarían? Claro, pero ustedes se lo imponen a los demás, no a sí mismos. ¿Por qué hacen eso? ¿Y qué realmente? ¿Cómo está la productividad? ¿Realmente ustedes me van a contar que eso es productivo? Mentira, mentira, mentira. Eso no es productivo porque están destruyendo a la base fundamental del valor, que es el trabajador. Esos sistemas son simplemente destructivos de la capacidad creadora del ser humano. Y lo saben muy bien, lo saben bien porque lo viven todos los días. Eso crea unos costes ocultos descomunales que luego tenemos que pagar los demás, tienen que pagar el conjunto de la sociedad. Entonces tenemos que entender, o deberíamos entender, la libertad mejor como afecto, como amistad, como compañerismo, como erotismo, como amor, como familia natural, como soberanía popular, como trabajo libre, individual o asociado, cada cual elige, como responsabilidad, como deber, como vida ética, como axiología, como valores, como estetización, como salvación del medio ambiente. Eso es la libertad, y para conquistar la libertad necesitamos que el Estado pase a mejor vida. En este libro, El giro estatolátrico, que es uno de mis libros que no ha tenido mucho, no sé por qué, yo hago estudios muy interesantes
Por ejemplo, el capítulo 23 hago una historia del Estado en España, que es interesante, cómo va creándose el Estado a partir del siglo XIII. El Estado es una institución artificial. Ha habido sociedades que han vivido sin Estados tan ricamente. Por ejemplo, en la Alta Edad Media, en el norte de la península ibérica, en lucha contra el imperialismo musulmán de Al-Ándalus, se crean sociedades sin Estado que son maravillosas, pues en Navarra, en Aragón, en Cataluña, en Asturias, en Galicia, en Cantabria. Estas sociedades no tenían Estado y vivían estupendamente, y fue un gran momento de avance, incluso tecnológico, que esto, bueno, por ahí ya hay estudios que lo han hecho. Bueno, pues entonces yo hago aquí un estudio de cómo se va desarrollando el Estado. Hay un decaimiento, por desgracia, en el siglo XIII, y de esa contrarrevolución de los siglos XIII y XIV ha surgido el Estado actual, el Estado que hoy padecemos. Entonces es muy interesante, os recomiendo que le leáis el capítulo 23, luego el capítulo 24 le dedico a la crítica del estado de bienestar, a todos estos falangistones, que hoy siguen babeando ante el estado de bienestar, ignorando quién lo ha construido, quién construyó el estado de bienestar, que en realidad el estado de bienestar que hace Franco no es nada más que una copia del estado de bienestar hitleriano, el de los nazis. Aquí lo explico también, cómo va construyendo Hitler el estado de bienestar, y antes lo había construido Bismarck. Entonces está este intervencionismo estatal en la vida de las personas para destruir la comunidad popular, y ahora ya hemos llegado a un extremo que la comunidad popular está muy destruida. Pero que no cunda el pánico, porque esa comunidad popular que ahora está construida la iremos reconstruyendo, iremos creando muchas comunidades populares que en un momento dado sean capaces de hacerse cargo de la gestión total de la sociedad y acabar con el Estado, con los estados y con sus criaturas perversas, ineficientes, cada vez más torpes y cada vez más destructivas, a las que llamamos grandes empresas multinacionales globalizadoras. Entonces aquí también explico qué es el capitalismo de Estado como capitalismo con futuro, explico el mito y mentira del neoliberalismo, que dice que ellos están en contra del Estado. ¿Quién está en contra del Estado? No me había enterado yo. ¿Quién está en contra del Estado? Los liberales, que son unos estatólatras, unos militaristas, que, bueno, deliran también cuando ven desfilar al ejército y ven a la legión. Entonces ellos ya ahí pierden los estribos. Entonces, pero vamos a ver, la militarización de una sociedad, que es lo que ellos pretenden, requiere unos costes colosales y un aparato funcionarial civil creciente, porque el militarismo o va adelante o no existe siempre en un movimiento progresivo. Todas las sociedades con Estado que ha habido en la historia siempre van a más, por desgracia, y ha llegado ya un momento o que nosotros destruimos el Estado o que el Estado nos destruye como pueblo, como gente, como personas. Ya se ha llegado a ese momento crítico. También estudio aquí los momentos de la relación entre el Estado y el pueblo y cómo los pueblos van siendo destruidos por etapas por los estados. Me baso mucho en la experiencia del Estado romano, cómo va destruyendo a la sociedad romana hasta llegar a la gran crisis del siglo III y del siglo IV, en que el peso del Estado es tan potente que el pueblo se derrumba ante un peso que ya no puede soportar. Ahora mismo estamos ya en una etapa parecida, una etapa muy parecida, y tengo que decir que las conclusiones que expongo en el libro se están cumpliendo casi, diría, si se me permite un poquito de vanidad, milimétricamente. Esto es malo porque es muy doloroso ver que esa cosa tan horrible va adelante según lo que yo había previsto cuando escribí este libro hace 7 años, pero también es bueno porque demuestra que hay un análisis de fondo que es, bueno, que es solvente, ¿no? También explico cómo el Estado ha intervenido en la sociedad rural, cómo la ha ido destruyendo, etc. También dedico un capitulito al poder médico del que he hablado antes. Entonces, bueno, si somos amantes de la libertad, nos vamos a oponer a todas las formas de estatología, a toda la veneración por el Estado, y vamos a pensar en positivo. Estado no, pueblo, que adopta la forma de pueblos, cada vez con su cultura, cada uno con su lengua, etc. Individuos y comunidad popular en la forma de soberanía popular. Amigos y amigas, hasta la próxima vez.